Muy buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por favor, me confirman si se escucha. Sí se escucha, buenas Sí, noches. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este último encuentro para hablar del tema de la unidad 3, que tiene que ver con el texto argumentativo. En este momento, pues ya estamos cerrando pues la fase número 4, que se llama aplicación y que, como les decía, pues tiene que ver con el tema de texto argumentativo. Entonces, pues este tema, pues como todos los temas de este curso, es un tema muy, muy sencillo. Y pues básicamente lo que vamos a hacer en este encuentro, pues es hablar de qué entendemos por texto argumentativo. Luego vamos a hablar de cómo desarrollar un texto argumentativo y vamos a hablar de algunos ejemplos de tesis. La tesis, recuerden, pues es esa idea principal que defendemos en un texto que se dice argumentativo. Entonces, para iniciar, quisiera que viéramos el siguiente video que un poco pretende introducir alrededor de lo que significa la idea de la argumentación. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de convencer a alguien para que haga algo que tú deseas? Seguro que sí. Te invito a conocer conmigo el fino arte del convencimiento. Cuando queremos persuadir a alguien recurrimos a argumentar, es decir, dar razones para defender una idea o punto de vista. Todo parte de tener en claro el tema, por ejemplo, la necesidad de mantener el distanciamiento social para combatir la infección del nuevo coronavirus. Respecto a eso, tú puedes tener una postura o tesis, o sea, tu opinión. Estar a favor, estar en contra o tener tu propia manera de ver el problema. Supongamos que estás a favor de mantener la distancia social para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. En tal caso, esa es tu postura frente al problema. Si te interesa defender ese punto de vista, es hora de argumentar, de presentar ideas o información que confirme o demuestre que estás en lo correcto. Hay argumentos afectivos, que es cuando recurres a los sentimientos. En nuestro ejemplo se puede afirmar que debemos ser solidarios para vencer a la enfermedad. También están los argumentos razonados o lógicos, lo que implica utilizar datos científicos, estadísticas, analogías, evidencias, etc. Se termina una argumentación resumiendo el punto de vista. Y, si lo consideras necesario, planteas soluciones, planes de acción o identificas puntos pendientes. Al poner todas estas ideas en papel, entonces estarás redactando un texto argumentativo. En ese caso, te recomiendo no usar más de 3 o 4 argumentos sólidos. Un argumento es sólido cuando resulta difícil de refutar o contradecir. Atacar un argumento se conoce como contraargumentar. Espero que la información que comparto aquí te sea útil. Dale me gusta a este video y compártelo. Ojalá que haya resultado convincente. Bueno, entonces, pues justamente lo que nos decía el video y nos explica es alrededor de la idea de la argumentación. Entonces, cuando ya estamos hablando de argumentación, pasamos de alguna manera como que a un nivel distinto o diferente a la idea básica de opinar, ¿no? Entonces, se nos habla de la idea de la argumentación desde la construcción del argumento, ¿no? Y entonces, si hablamos en términos de lo que significa un texto argumentativo, pues este es un texto que justamente busca expresar con coherencia, con cohesión, una serie de ideas que están debidamente justificadas, sustentadas, unos racionamientos que refutan o que justifican algo alrededor de un tema.
Y la intención de este texto argumentativo o de la argumentación en general justamente es persuadir a quien nos escucha, convencer, ¿no? De alguna forma. El argumento pues se puede expresar, por supuesto, de manera escrita o de manera hablada, de manera oral. Y pues digamos que buscamos convencer al lector sobre un tema, al lector o al oyente sobre un tema en particular, pues mediante planteamientos y argumentos basados en la lógica y en la emotividad. Entonces, en la medida en que uno ya de alguna manera va aprendiendo o va cogiendo cancha en la idea de la argumentación, pues obviamente que va aprendiendo a construir de la manera más sólida sus argumentos, dependiendo también del tipo de interlocutor al cual se esté dirigiendo, ¿no? Entonces, si nos estamos dirigiendo a un interlocutor que sabemos que lo podemos convencer más por el lado emotivo, más por el lado del dato que está relacionado con lo emocional, con lo emotivo, pues seguramente lo vamos a convencer más fácil. O por el contrario, si tenemos un interlocutor o interlocutora que tal vez no se deje convencer muy por el lado de lo emotivo, sino que más por el lado de la razón, pues vamos a construir nuestro argumento desde la lógica, desde el razonamiento. Entonces, pues la argumentación, como venimos hablando, es una forma de convencer o de lograr la adhesión de un grupo de personas o de unos interlocutores apoyándose en criterios racionales, ¿sí? Por eso argumentar es más difícil que persuadir, ¿cierto? Entonces, es importante tener presente que en el momento de argumentar, mencionar citas, datos, fuentes, o sea, quién no lo dijo, de dónde sacamos la información, es importante para poder dar cuenta que estamos hablando con conocimiento de causa, que conocemos del tema, que lo hemos investigado, que estamos hablando del tema de una manera clara y transparente, ¿sí? Y en donde pues seguramente va a ser mucho más fácil elaborar un argumento pues realmente sólido. Para una buena argumentación es importante que pues de alguna manera, como lo decía anteriormente, investiguemos. Y la investigación, pues por supuesto que tiene que darse a partir del ejercicio de la lectura. Pues quien no lee, quien no se interesa por conocer sobre los temas, difícilmente va a tener interés por aprender de ese tema y por poder pues conocer sobre ese tema que le interesa, ¿no? Entonces, de repente tenemos una opinión frente a un tema determinado, frente a una situación determinada, pero sentimos que nuestra opinión o la forma como podemos defender nuestra posición, pues no es lo suficientemente fuerte. Entonces, lo más lógico es que para poder desarrollar un ejercicio de argumentación lo suficientemente sustentado, pues nosotros podamos indagar, investigar, poder ir y escudriñar un poco más alrededor de ese tema y de cómo yo puedo defender esa posición que tengo alrededor del tema, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a ser buenos lectores, a escuchar las voces, las distintas voces que hablan sobre el tema. De alguna manera también a veces ciertas situaciones que vivimos nos pueden también permitir desde la experiencia, desde la práctica, poder argumentar sobre X o Y situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, si yo soy mamá, pues voy a poder argumentar y voy a poder defender mis posiciones alrededor de lo que significa la maternidad, o X posición sobre este rol, pues porque he tenido la experiencia y he podido vivir en carne propia lo que significa ser madre en un mundo como el que vivimos, ¿no? Por supuesto que podré también sustentar mis argumentos indagando y investigando más sobre el tema, pero la experiencia también me va a poder ayudar a argumentar mi posición sobre el mismo. ¿Mm? Bueno,
Hay un elemento fundamental que tiene la argumentación. En un texto escrito, en un ensayo, por ejemplo, siempre el argumento se va a mover alrededor de una tesis o una idea principal. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una afirmación que expresa una posición frente a un tema y responde a una pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. ¿Sí? En otras palabras, es la postura que usted defiende, ¿sí? Mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Entonces, la tesis es la postura que vamos a defender a través de argumentos, bien sea a lo largo de un escrito o en una exposición o en un debate, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de la tesis? La tesis debe ser discutible, ¿sí? Debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Por ejemplo, pues una tesis que no es discutible, el agua moja, pues es una tesis, es algo que es real, es un hecho concreto, cierto, pues que nadie va a debatir ni a rebatir, pues porque es algo que es real y que todos podemos comprobar que así es. Entonces, la tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener distintas opiniones. Si nuestra tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, pues entonces no hay una razón para tratar de persuadir a nadie, pues porque como la mayoría lo aceptamos como cierto o estamos de acuerdo, pues no habría razón a querer convencer a nadie. ¿Cuál sería un ejemplo de una tesis discutible? Entonces, abro comillas, al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación, cierro comillas. Esta es una tesis discutible porque genera distintos puntos de vista, ¿cierto? Algunos ciudadanos podrían pensar que así como se debe gastar el dinero de la nación, otros podrían pensar que se debería gastar más bien ese dinero en vez de invertirlo en el tema de prevención de la contaminación, en el tema de la educación. Otra parte de la población podría argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. Entonces, es una tesis que va a tener, es un punto de vista, es una idea que va a tener distintas posiciones. Ejemplo de tesis no discutible, pues la contaminación es mala para el medio ambiente. Esta es una tesis que no es discutible porque todos los estudios, análisis, opiniones, pues coinciden en que la contaminación es un problema, ¿cierto? Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena por lo que no es discutible, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que una tesis siempre debe ser discutible. Debe ser sustentada con argumentos, ¿sí? La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Es una oración específica y completa, ¿sí? Debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto o en su exposición. Por lo tanto, se expresa en una oración que puede ser afirmativa o negativa, específica y con una estructura gramatical completa, es decir, con un sujeto, un verbo y un complemento. Debe ser una idea que sea completa, que sea clara. ¿Cuál es un ejemplo? Entonces, siguiente ejemplo de tesis. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Entonces, esta tesis está escrita de manera de afirmación contundente y deja clara una postura. Incluye variables o conceptos clave. La ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos en los próximos 20 años. Es debatible. ¿Por qué? Porque hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para que pueda promover el desarrollo económico. Hay quienes puedan sustentar también y argumentar que esa no es una vía para promover el desarrollo. Puede ser sustentada. ¿Cómo puede ser sustentada? A través de argumentos, de casos. Por ejemplo, países que hayan implementado este tipo de ingeniería y que ésta haya contribuido a su crecimiento económico. Por eso, para poder sustentar y generar los argumentos lo suficientemente contundentes, hay que investigar.
ejemplos de tesis que no cumplen con las características de una tesis, ¿no? Entonces, considero que la clonación de seres humanos implica una controversia ética. Entonces, esta afirmación pues es una idea que enuncia un hecho que tiene una aceptación general, ¿cierto? Porque la mayoría podríamos decir que el tema de la clonación pues nos genera una serie de inquietudes a la mayoría de las personas. La siguiente, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Entonces, ahí no hay una tesis. ¿Por qué? Porque la tesis no es el título ni el tema del texto, ¿cierto? A veces confunden la tesis, muchas veces pues no, en un curso se les pide hacer una reseña de un texto y se les pide establecer de ese texto cuál era la tesis central, normalmente o escogen el tema o escogen el título, ¿sí? O el primer párrafo. Y no, realmente la tesis es, después de que yo leo y hago un análisis del texto, establezco que la tesis es la idea principal, la idea central que a lo largo de todo el texto estuvo defendiendo el autor. Esa idea puede, pues normalmente se dice que debe aparecer al inicio, pero hay quienes le ponen en la mitad del texto y no pasa nada. La siguiente, ¿son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta del maltrato animal? Entonces, nunca la tesis se plantea como una pregunta, sino como una afirmación que le da respuesta. Entonces, allí no sería, la tesis no sería esa pregunta, sino cómo respondería yo a esa pregunta, cuál es mi posición frente a esa pregunta que me están planteando. ¿Qué elementos es importante tener en cuenta para poder elaborar una tesis antes de construir la tesis? Entonces, es importante preguntarse, ¿cuál es la pregunta que busco responder en mi texto o en mi intervención? ¿Sí? ¿Cuál es esa posición frente a esa pregunta? ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? Allí el ejercicio de lluvia de ideas y de escritura es muy importante, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la pregunta que busco responder? Es esta. ¿Qué opino yo frente a eso? ¿Cuál es mi postura? Bueno, ¿cuáles son los argumentos sólidos, no? Sólidos que yo tengo para sustentar mi posición o afirmación. ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Debo responder esto por escrito justamente para poder tener un esquema del texto o de la intervención y esto le va a ayudar a usted a definir su tesis. Bueno, ahora en términos del escrito argumentativo, la estructura vendría a ser la siguiente. Primero, pues siempre un texto, el que sea, va a tener unos párrafos introductorios, ¿no? En esos párrafos introductorios vamos a hablar de la presentación del tema, se introduce el tema o el problema a tratar. La tesis, entonces en este caso, en esta estructura, pues vamos a decir que la tesis va a estar en la parte inicial del texto. Se presenta la postura o el argumento principal que se va a defender en el ensayo o en el escrito. La contextualización, ¿sí? En la que se brinda un breve resumen del enfoque que se dará al tema. El planteamiento del argumento en donde se adelantan los puntos clave a tratar en el desarrollo del texto. En la siguiente parte está la estructura del ensayo. En la estructura del ensayo, pues está el desarrollo o el cuerpo del escrito, el cuerpo del ensayo, si se tratase de un ensayo académico, por ejemplo. Entonces vienen los párrafos argumentativos, en donde cada párrafo va a desarrollar un punto o un argumento clave que me va a sustentar esa tesis. En estos párrafos argumentativos va a ser muy importante la evidencia y los datos, se respalda cada punto con evidencia, ejemplos, estadísticas, citas de fuentes confiables, casos de la vida real que estén documentados, ¿sí? Y pues obviamente que estos elementos se deben citar debidamente en normas APA. Los contraargumentos y la refutación que se presentan, digamos que de alguna manera se presentan también algunos argumentos contrarios y estos se pueden también refutar con argumentos propios y sólidos. Entonces, yo frente a este tema tengo esta posición, pero hay quienes dicen que la posición es esta. Al respecto yo puedo decir que esa no es la posición correcta por esta y por estas razones, ¿no? Entonces de eso se trata la argumentación.
Finalmente, pues está como siempre también la conclusión, que es la reafirmación de la tesis, donde podemos retomar la tesis y reafirmar la postura argumentada. También allí puedes resumir un resumen de los argumentos, se pueden repasar algunos de los puntos claves tratados en el desarrollo del escrito y un cierre que de alguna manera plantea una reflexión o una llamada a la acción, si se quiere, con relación al tema. Bueno, aquí quiero hacer una pausa para que veamos por qué es tan importante entender la diferencia entre argumento y opinión. Hola, bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video te voy a enseñar la diferencia entre opinar y argumentar. Recuerda que nos gusta saber si te ha gustado o te ha servido este video con un like. Opinar y argumentar no significan lo mismo. Cuando se opina sobre un tema en particular, estamos expresando un pensamiento simple, un parecer, un punto de vista. Cuando argumentamos, también expresamos un determinado punto de vista, pero, a diferencia de la opinión, un argumento es un estudio previo del asunto y la idea expresada tiene un fundamento más profundo y trabajado que lo expresado en las opiniones. Ahora veremos la definición de opinión y argumento. Una opinión es un juicio formado por una persona mediante experiencias o conocimientos previos acerca de algo o de alguien. Las opiniones son conceptos que las personas han formado y poseen. Un argumento, por otro lado, se trata de un razonamiento por medio del cual se justifica algo. Este razonamiento siempre tiene una finalidad específica. Se trata de una forma de comprobar, justificar o refutar una teoría o postura. Ahora conozcamos las etimologías de opinión y argumento. La palabra opinión viene del latín opinio, que quiere decir acción y efecto de formarse un juicio. De la misma manera, argumento también tiene raíces latinas. La palabra argumentum significa medio por el cual se deja algo en claro. Ahora conozcamos los tipos y ejemplos de opinión y argumento. Opinión pública. Se trata de la preferencia general de una población frente a alguna cuestión social que le incumba. La opinión pública es de gran importancia, por ejemplo, en la política, al tomar en cuenta las estadísticas o las preferencias generales. Por ejemplo, la opinión pública desaprueba el nuevo presupuesto por el presidente. Opinión filosófica. Por otro lado, una opinión filosófica se le considera el conocimiento del que se tiene cierta seguridad de su validez, aunque no de forma absoluta. Se opone al concepto de duda. En argumento, existen varios tipos de argumentos que se pueden usar tanto en un discurso formal como en discursos informales. Argumentos basados en valores. Estos resaltan los valores éticos de una posición. Argumentos basados en descripciones. Basados en datos. Basados en la autoridad. Se respalda un argumento bajo una autoridad en el tema que lo apoye. En definiciones. En experimentos. Argumentos de comparación. Argumentos de falacia. Analiza el discurso opuesto y señala sus fallas. De interpretación. Se le cuestiona a la persona acerca de sus argumentos intentando probar su error. Ahora vamos a realizar una lista de las diferencias y semejanzas entre ambos conceptos. Argumentar es hablar con propiedad. ¿Qué implica hablar con propiedad? Significa que se habla solo si se tiene el conocimiento necesario.
No se necesita ser experto en una materia para poder realizar un argumento. No toda opinión tiene un fundamento. Una opinión es un parecer que a veces tiene un fundamento, pero no es necesario que lo tenga. La opinión no posee una finalidad persuasiva. Expresar una opinión equivale a mostrar si algo nos gusta o nos disgusta, sin importar que nuestro interlocutor comparte esa idea que tenemos. Argumentar es intentar seducir al interlocutor. Por seducir se entiende que el lector tome como válido las ideas de la persona que argumenta. En ambos conceptos se emite un juicio sobre algo o alguien. Esta es la característica que comparten. Se emite un parecer, un pensamiento sobre algo que hemos presenciado o observado, o simplemente sobre un punto que nos preguntan. Recuerda que si te ha gustado este video, me puedes regalar un like. Y si te gusta nuestro canal, te invito a que te suscribas. Es gratis. Bueno, entonces acá estamos viendo la diferencia entre argumento y opinión. Si bien es cierto, los dos pretenden plantear una postura, yo puedo, por ejemplo, quedarme en términos de opinión frente a un tema en decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y esa es mi opinión frente a X tema. Sin embargo, si yo ya pretendo argumentar, pues yo tengo que empezar a sustentar por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo frente a un tema. Y debo tener los suficientes elementos y conocimientos para poder defender esa tesis, esa idea que tengo. Por eso es tan importante el tema de la tesis. Cuando opinamos no planteamos una tesis, podemos plantear una simple idea y ya. Una tesis implica ya un ejercicio más de elaboración de la postura. Bueno, y finalmente, como a modo de cierre del tema y un poco del curso, yo quiero hacer una invitación muy especial y un recordatorio muy especial sobre la importancia del uso de las normas APA. En este curso, que es un curso que pues anteriormente no, pues se trabajaba bajo la modalidad de curso con entregas de actividades y ahora es un curso autodirigido, pues digamos que ya no se está revisando si los estudiantes utilizan en sus escritos o no las normas APA. Pero como digamos que en la vida académica y a lo largo de la vida vamos a requerir referirnos o recurrir a la investigación para hablar de X o Y tema, es muy importante el tema del uso de las normas APA, porque justamente las normas lo que nos permiten es que cuando nosotros vayamos a traer esa información que hemos investigado, que hemos indagado de un autor X o Y, pues podamos darle el crédito de la autoría de esa frase o de esa idea. Entonces, en las normas APA es importante hablar de varios tipos de citas. La primera cita es la cita textual, ¿no? La cita textual es la que, como su nombre lo indica, es extraída totalmente del texto, ¿sí? La traemos totalmente y la copiamos y la pegamos para apoyar algún argumento o alguna idea o complementar alguna idea que yo estoy poniendo en mi texto. ¿Sí? Esta cita textual debe incluir el apellido del autor, el año de publicación y el número de página donde se encuentra la cita. Además, se usa comillas para indicar que se está citando las palabras exactas del autor. Si es una cita de menos de 40 palabras. Si es una cita de más de 40 palabras, no lleva comillas. Entonces, al lado derecho tenemos el ejemplo. Según Smith, entre paréntesis 2019, el cambio climático es uno de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad en la actualidad. Cierro comillas, entre paréntesis, página 27, ¿no? Esa es la forma correcta de poner la citación de una cita textual. Está la cita también tipo parafraseo, ¿no?
Entonces, esta cita parte del tipo parafraseo es aquella que busca retomar la idea de un autor, pero no la toma literal, sino que se reescriben las ideas del autor con nuestras propias palabras, manteniendo el sentido y el significado original, pero evitando usar las mismas palabras que usó el autor. Entonces, allí se debe citar la fuente, pero no se utilizan comillas, ¿sí? Entonces, la misma cita anterior, simplemente se pone el apellido, entre paréntesis el año y la cita. Argumenta que el calentamiento global representa una de las preocupaciones más apremiantes en el mundo contemporáneo. Página 27. Entonces, aquí lo que hicimos fue parafrasear, es decir, con nuestras propias palabras, interpretar o tratar de recoger la idea, las ideas que el autor nos plantea sobre X o Y. Es importante, en términos de normas APA, pues siempre tener una lista de referencias, incluir referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor, ¿sí? Las citas textuales y el parafraseo deben ir acompañados siempre de la referencia correspondiente en la lista de referencias al final del trabajo. Si yo cité Smith, pues Smith debe aparecer en mi lista de referencias bibliográficas al final del texto. Y obviamente seguir las pautas del formato APA con respecto a la estructura y a la puntuación. Bueno, entonces, pues este ha sido como el tema de la noche de hoy. Pues como siempre, pues es un tema que es bastante fácil, sencillo y que va a evaluar la fase, el cuestionario de la fase 4. En la fase 5, como ustedes saben, es una fase en la que vamos a desarrollar la evaluación final. Es una fase que empieza el sábado 25 de enero y termina el jueves 30 de enero. Entonces, ustedes se dan cuenta que solo van a tener 5 días para esa evaluación final. En esa evaluación final van a tener 2 intentos, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, quiera decir alguna cosa, o si no, pues así daríamos por concluido este último encuentro de Profe, competencias. Señora. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba mirando la plataforma y ahí en esta materia aparece que como, o sea, que toca hacer como un registro, ¿sí? Pero no sé cómo. O sea, yo intenté hacerlo y me aparecían solamente unas preguntas, pero acá yo le tomé pantallazo y dice que toca hacer recuerde que para realizar la prueba debe haber realizado un registro con 72 horas de anterioridad. ¿En dónde encuentro eso? Es que a mí me lo La enviaron fue encuesta. por otro lado. Ven, ¿te Solamente refieres a la evaluación final? ¿Sí? a mí me aparecieron unas preguntas, nada Por más. eso, pero me estás hablando de la fase 5, de la evaluación final. Sí, señora, una evaluación Sí. final. La evaluación final ahí te va a aparecer que debes diligenciar una encuesta de satisfacción, ¿sí? Esa encuesta de satisfacción es obligatoria para poder diligenciar, Sí. esta. Entonces, miren, en aras de mejorar la calidad de los cursos, se ofertan desde el sistema universitario SUD de la universidad, agradecemos diligenciar la siguiente encuesta. El diligenciamiento de esta encuesta es de carácter obligatorio para el descargue del certificado de superación. Entonces, ahí van a encontrar las preguntas y lo que ustedes deben hacer es contestar de acuerdo a lo que está indicado en la parte superior. Califique las preguntas de acuerdo con la siguiente escala. 5 cumple plenamente, 4 cumple, 3 deficiente cumplimiento, 2 insuficiente cumplimiento, 1 no se cumple. Hacen esa evaluación y una vez ya puedan hacer la encuesta de satisfacción, les permite contestar el cuestionario de la evaluación final. Vale, y acá dice que en el paso 2, que antes de realizar el examen, toca hacer una simulación para cualquier eventualidad y que, profe, ¿toda una videoconferencia o qué? ¿En dónde te sale eso? No sé, es que a mí me lo enviaron por un grupo que aparecía ahí. Aparece como, dice proctoring activo con tres pasos. No, mira que no. Aquí, como te estoy mostrando en la fase 5 en la evaluación final,
ahí te aparece un mensaje, tú ingresas y empiezas a diligenciar el cuestionario. Si quieres te puedo enviar la imagen por Envíamelo Teams. por el Ah, chat ok, de vale. aquí de la reunión. Pero mira, ahí aparece normalito Sí, ¿qué? porque El eso me cuestionario. ya te lo envío por acá. Bueno. César Augusto, señor. Profe, buenas noches, Buenas compañeros. noches. Y la pregunta mía es con respecto al avance de la presentación de trabajos hasta la fecha. A mí me queda solamente también la prueba final. ¿Qué porcentaje de avance podemos tener hasta el momento hasta ahí? Porque tengo entendido que los cursos se ganan con 300 puntos según el avance de las tareas hechas. Entonces, pues tenía como esa inquietud. Gracias. Sí, dame un segundito y ya te muestro cómo es el tema del avance de... los primeros 4 cuestionarios equivalen al 75% de la nota total del curso, ¿sí? Y la evaluación final corresponde al 25%, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá en el caso de César Augusto. Esperen, a ver, yo lo busco acá. Entonces, aquí me dice la plataforma, por ejemplo, en tu caso, que en el 75% tienes 280 puntos, ¿sí? Llevas en ese 75%, o sea, te faltarían 20 puntos para llegar a los 300. Pero recuerda que la evaluación final se evalúa con hasta 125 puntos, ¿no? Entonces, pero por ejemplo en tu caso tienes todas las evaluaciones contestadas, entonces eso también pues te ayuda. Pero en este momento tú tienes 280 puntos de calificación del primer 75% y de la evaluación final, como no la has contestado, pues te aparece sin contestar, pues porque además esa todavía por agenda no está habilitada. Ah, listo, profe, Porque en muchas este momento gracias. todavía estamos en la fase 4. La fase 4 cierra el 20. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Listo. A ver. Bueno, Jensi, pero esa ¿qué? Ese paso a paso que te mandaron, normalmente nosotros en este curso no hacemos nada de eso, ¿sí? No sé para qué curso en particular te lo enviaron, si es para algún curso que te exigen desarrollar este paso a paso, pero para el caso del curso de competencias comunicativas y learning, tú simplemente ingresas al cuestionario correspondiente y lo diligencias. Y ya, lo único que sí debes hacer es evaluar, hacer la encuesta de satisfacción. Yo la encuesta ya la realicé, profe. Listo, te faltaría hacer el cuestionario de la evaluación final. Sí, señora. Ah, ok, vale. Entonces, pues, no sé de dónde habrá salido esa cosa. Pues a mí me la enviaron. Yo pensé que era de esta materia entonces. No, en el caso nuestro no hacemos nada de ese paso a paso. De pronto sí hay para otros cursos, pero en este curso no. Ah, Bueno, ok, vale. Bueno, queridas y queridos, entonces pues les deseo muchos éxitos en su cierre de periodo académico. Pues ya veo que muchos ya van más avanzados, ya han presentado esta prueba de la fase 4. Esperar para desarrollar la fase 5, que pues como les dije, solo va a tener 5 días para su diligenciamiento, cierra el 30 de enero, es decir, en 2 semanas. No olviden diligenciar la encuesta de satisfacción. Lina.
Profe, otra preguntita tengo. ¿A partir de qué Espérame, fecha espérame, entonces César. podemos? Espérame un segundo que es que iba a intervenir Lina Cuarana. Buenas noches, profe. A Hola, mí también Lina. me pareció lo mismo que la compañera antes de realizar la evaluación. Entonces, ¿eso no era obligatorio? ¿Te apareció antes de realizar la evaluación de la fase 5? No, de la 4. Bueno, entonces ya me tocaría a mí consultar, porque nunca en el caso, es la primera vez que me hacen me preguntan sobre este paso a paso. O Entonces, sea, déjenme yo. sí apareció, pero igual, o sea, yo no lo realicé, o sea, lo omití y pues realicé la evaluación, el cuestionario. Sí, es Pero que no sé si normalmente eso tenga algún problema, o sea, por no no, haberlo, no, ¿no? no. Ah, vale. Bueno, gracias, profe. Eso nada más. Bueno, vale. Hasta luego. Hasta luego. César, ahora sí. Profe, la inquietud mía es que entonces el 30 de este mes terminamos con las pruebas finales y a partir de qué momento más o menos estimamos podemos registrar materias del siguiente semestre. Gracias. Bueno, nosotros digamos que tenemos unos tiempos como de reporte de centralización y demás. Hay algunas personas, por ejemplo, que pagan habilitación, personas que pierden el curso con una serie de puntos, entonces las personas pagan. Después de que se hacen las habilitaciones, pues ya se centralizan y se reportan notas. Déjame ya reviso el calendario académico y ya te digo cuándo puedes inscribir. Ok, profe, gracias. César, ¿tú vas a escribir para el 1601? Sí, señora. Porque las inscripciones para el 1601 cierran el 15 de enero. O sea, estamos terminando el semestre, ya podemos hacer la inscripción para el próximo, Para las el, próximas materias. para el 1601 sí. Si vas a inscribir para el 1602, que es el periodo que empieza en abril, las inscripciones empiezan del 16 de enero al 13 de marzo. Ah, no importa que no hayamos hecho todas las entregas de este semestre. No, pues porque digamos que en este caso ya estamos en un 75%, ¿cierto? Ya te digo aquí que estoy leyendo, prescripción y carga en plataforma, los requisitos de los aspirantes, inscripción de pago, matrícula de aspirantes en primera, matrícula de aspirantes elegibles, 1601. Solicitud, presentación, calificación. No, es que aquí en el calendario no aparece específicamente inscripción de materias o de cursos, sino inscripción. Entonces me tocaría elevar la consulta para ver en qué fechas ustedes ya, a ver. Sí, mira. Matrícula aspirantes, estudiantes, inscripción y matrícula de estudiantes nuevos y antiguos del 1 de octubre al 15 de enero de 2025. Inicio del periodo académico el 3 de febrero. Entonces, es posible que tú sí ya puedas empezar como a revisar si tú deseas continuar, o sea, seguir en el 16.1, que es el que arranca ahorita Profe, en 15 días.
Sí, gracias, profe. Otra pregunta final. Esos 20 puntos que yo necesitaría para completar los 300, ¿alguna de las reuniones que hemos tenido dan esos puntos o no? No, en este caso de los cursos autodirigidos no se da puntaje por asistencia a Asistencia. las reuniones, no. No, debes presentar la evaluación final, Ah, ya, sí. No, porque quería ¿sí? como presentarla pronto, pero hay que esperar hasta el 25, entonces toca sí o sí esperar. ¿No has intentado ver si te la deja presentar? Sí, yo ayer que terminé la del cuestionario, Sí, no, es hice que el la intento y plataforma, no me deja, no me deja. sí, no, la plataforma no. No, la plataforma no deja. Estoy de todas maneras acá mirando, de acuerdo con los cupos, estudiantes, no sé si, del 1 de octubre al 15 de enero de 2025. El 15 de enero cierran como la inscripción y matrícula de estudiantes nuevos y antiguos. Para los que van a hacer el 1601, es decir, el periodo que arranca en febrero, el 3 de febrero. O sea que si yo me acerco al UDR de la Tebaida que me corresponde, allí me podrían ayudar a gestionar la inscripción de los nuevos cursos de este 1601, ¿cierto? Sí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, vale. Bueno, queridas y Profe, queridos, señora, profe, qué dime. pena. ¿Y cómo va a ser la evaluación? ¿Es verdad que las evaluaciones se hacen así como con cámara abierta y todo? No, Es que yo nunca he estado en una. es un cuestionario igual a los otros. Sí, ah, Sí, es un bueno. cuestionario exactamente igual a los otros, solo que te evalúa todos los temas que se vieron en el curso. Ah, ok. Yo pensé que era así como con cámara y que le grababan a uno la pantalla y todo. Yo vi. No, no, en este curso no se maneja así. Bueno, muchachos, yo les agradezco muchísimo su asistencia y les deseo muchos éxitos en sus procesos de cierre de periodo académico. Que tengan una feliz noche. Dale, muchas gracias. Hasta luego.